Bueno, vamos a ver ahora el caso de dos sacerdotes dubitativos, siempre dentro del marco de los milagros eucarísticos. Y el primero es en Ocebreiro, en el año 1300. Ocebreiro está en España, en Galicia, y se manifestó en la misa cuando la hostia se convirtió en carne y el vino en sangre, un poco como también ocurrió en Lanciano. La sangre se derramó fuera del cáliz, tiñendo el corporal. Evidentemente, el Señor con esto está manifestando, demostrando que obra Él a pesar de la falta de fe o el descreimiento del sacerdote. Y, por otro lado, sostiene, esa poca fe del sacerdote, la corrige a través de este milagro. Estas sagradas reliquias de este milagro se conservan hasta el día de hoy en la iglesia donde ocurrió. Dice el relato, cuenta que era un invierno muy frío del año 1300, cuando un sacerdote benedictino estaba por celebrar la Santa Misa en la capilla lateral de la iglesia del monasterio de Ocebreiro. Se distraía pensando que en un día tan crudo, con la nieve que caía en abundancia y el viento que se hacía insoportable, pues no habría nadie que llegase a la misa, ¿no?, a presentarse. ¿Quién se iba a atrever? Pero se equivocaba porque de pronto un campesino de Barça Mayor, que se conserva el nombre, Juan Santín, había subido hasta el monasterio para, para ir a la misa. El sacerdote, que no creía en la presencia real de Cristo, en el Santísimo Sacramento, tuvo un pensamiento así despectivo por todo lo que había hecho aquel hombre, que aquel campesino que veía, qué inútil todo esto, ¿no? Este hombre viene aquí para nada. Pues lo que no esperaba es lo que aconteció después. Empieza a celebrar la misa y luego de pronunciar las palabras de la consagración, la hostia se convierte en carne y el vino en sangre. Sangre que se derrama, que mancha el corporal. Pero hubo más, porque se cuenta también que en ese momento la estatua de madera de la Virgen, una talla, hizo una inclinación con la cabeza como signo de adoración. El pueblo la llama la Virgen del Santo Milagro. Es decir, por un lado, el Señor abre los ojos de la fe a este incrédulo sacerdote que había dudado, pero por otro lado además está premiando la devoción de aquel campesino que se llegó, a pesar de lo intempestivo, ¿no?, del momento, se llegó hasta el monasterio. Y durante unos casi 200 años, la hostia convertida en carne permaneció sobre una patena, hasta que la reina Isabel, encontrándose en peregrinación a Santiago de Compostela, se enteró del milagro y donó un precioso relicario de cristal para depositar allí la hostia milagrosa. Es posible venerarla hasta nuestros días y está junto con el cáliz y la patena del milagro. Y cada año, en 3 ocasiones, en la fiesta del Corpus, el 15 de agosto, que es la Asunción de María, y el 8 de septiembre, que se conmemora el nacimiento de la Virgen, son llevadas en procesión las reliquias del milagro y acompañadas por la estatua de la Virgen. Bueno, además, entre tantos documentos que hay sobre el tema,
Está una bula, la bula del Papa Inocencio VIII del año 1487 y la del Papa Alejandro VI Borgia, famoso, del año 1496. Bueno, otro caso similar ocurrió en Bolsena, que en otro audio, cuando hablé de Corpus Domini, lo comenté, porque está vinculado a la celebración del Corpus Domini o Corpus Christi. Fue en este caso un sacerdote, Pedro de Praga, que tenía fuertes dudas sobre la presencia real del Señor en la Eucaristía. Y por eso había viajado a Italia, a Roma, estuvo rezando ante la tumba de los apóstoles, de Pedro, en fin, todo hizo un recorrido y bueno, cuando se volvía se detuvo en Bolsena. Y ahí ocurrió en ese momento, él con todas sus dudas, la hostia se transforma en carne. Y también una carne que además destila sangre, él coge, toma el corporal con toda la sangre ensangrentado y se lo lleva a la sacristía y también cae sangre sobre el piso de mármol. Todo eso se conserva, el mármol con las gotas de sangre y los corporales que fueron a parar a Orvieto, porque en ese momento en Orvieto estaba el Papa Urbano IV, que era de origen francés. Y él manda a traer todo eso, las hostias y el corporal, donde él estaba en ese momento en Orvieto. Y a raíz de eso, de que él estaba enterado, por otra parte, porque no muy lejos de donde él era, en Lieja, Lieja está ya en Bélgica, había sabido de Santa Juliana de Montcornillon que el Señor le decía, por una relación privada, que había una fiesta que faltaba, que era el Corpus Christi. Por eso el pontífice, ante esta prueba, digamos, decide extender a toda la Iglesia Universal la fiesta del Corpus Domini o Corpus Christi. Y dice así taxativamente, para que este excelso y venerable sacramento fuese para todos un peculiar insigne memorial del extraordinario amor de Dios por nosotros. Bueno, por otro lado, se confirma todo esto, ¿no? Esto ocurrió en el verano de 1264, como digo, en Bolsena, en Italia. Pues, para agregar, podría decir lo que está escrito en el milagro, en una placa de mármol, ahí en Bolsena. Dice: de pronto aquella hostia apareció visiblemente como verdadera carne de la cual se derramaba roja sangre, excepto aquella fracción que la tenía entre sus dedos, lo cual no se crea sucediese sin misterio alguno, puesto que era para que fuese claro a todos que aquella era verdaderamente la hostia que estaba en las manos del mismo sacerdote celebrante cuando fue elevada sobre el cáliz en ese momento. Gracias a este milagro el Señor no solo fortificó, bueno, sobre todo la fe, ¿no?, de este sacerdote, que dicen que es un sacerdote de gran piedad, de una alta moral, un hombre santo definitivamente. Pues le muestra así y además a todo el pueblo de Dios. No hay que olvidar que, como comenté en otro lugar, ya en fines del año 1000, se había extendido esa herejía de no creer en la presencia real, en pensar que era un símbolo simplemente. Pues esta noticia del milagro se difundió inmediatamente y como decía, el Papa quiso verificar y lo hizo, y Urbano IV no solo aprobó su autenticidad, sino que decidió que el Santísimo Cuerpo del Señor
fuese adorado a través de la fiesta, porque es esa la fiesta. La procesión es para la adoración del pueblo donde va pasando el Santísimo Sacramento. Así, y extendió por eso la fiesta, aunque después tardó un poco, pero bueno, la extendió ya él a toda la Iglesia Universal, que esto había nacido en Liege. Ahí sí se la celebraba, pero en forma particular, la iglesia local. El Papa encargó además a Santo Tomás de Aquino la composición litúrgica en lo que hace a los textos, y que acompañaría además la bula Transiturus de hoc mundo ad patrem. En ella, justamente en esta bula, se exponen las razones de la importancia de la Eucaristía, es decir, la presencia real de Cristo en la Sagrada Forma. Bueno, y para terminar, ya que estamos en el mismo tema, hablemos un poco de la fiesta del Corpus Domini o Corpus Christi en Lieja. Y para esto nada mejor que mencionar algunas frases de la bula, de esta bula Transiturus de hoc mundo ad patrem. Dice lo siguiente: si bien la Eucaristía se ha celebrado solemnemente cada día, consideramos, dice el Papa, que es justo que al menos una vez al año se le haga aún más honrada y solemne memoria. En efecto, las otras cosas de las que hacemos memoria las afirmamos con el espíritu y con la mente, pero por esto no obtenemos de ellas su real presencia. En cambio, en esta sacramental conmemoración de Cristo, conmemoración de Cristo, aun si está bajo otra forma, Jesucristo está presente con nosotros en su propia sustancia. En efecto, mientras estaba por ascender al cielo, dijo: «He aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Bueno, y como decía, se debe en fondo a una santa, a Santa Juliana de Liege, que era religiosa, como decíamos, del monasterio de Montcornillon. Y fue ella quien dio impulso, porque tuvo una revelación ya desde muy joven, revelaciones, y ella veía, el Señor le mostraba una luna llena, pero como que estaba partida, como una línea, y le reveló, no la primera vez, sino después pasaron como 10 años, que esa luna, o que esa franja, representaba la iglesia de su tiempo, la luna, y la grieta, esa franja interior, quería significar que faltaba una solemnidad en el ciclo litúrgico, dedicada enteramente, exclusivamente al Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solo a partir del 1230, Santa Juliana narró esas visiones a las autoridades eclesiásticas. Fue en 1246 que el obispo de Liege estableció o instituyó en la propia diócesis de Liege la fiesta en honor al Santísimo Sacramento. Así que fue la primera donde se celebró el Corpus Domini. Y fue celebrado el 5 de junio de 1249 por primera vez. Solo luego de la muerte de Santa Juliana, la fiesta logró difundirse por todo el mundo católico, pero principalmente, como decía, por obra del Papa Urbano IV, con su bula, ¿no?, que extendió esa celebración a toda la Iglesia Universal. Esa bula fue datada el 11 de agosto de 1264. Muy bien, alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.